Buenas tardes, estimados radioescuchas, un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitado a Alberto Rigail. Él es fundador de The Council, además es experto en temas de planificación estratégica y en general en fomentar el buen uso de la estrategia a nivel de empresas, a nivel de líderes empresariales y a nivel personal. Está cerca de aquí, lamentablemente se perdió el acceso a la radio, que a veces es complicado, pero ya está llegando, y con él conversaremos sobre las metodologías que él usa para asesorar a líderes empresariales, inclusive a personas en coaching personal, para poder hacer como mencionaba, buen uso de la estrategia. Hasta que él llegue, algunos comentarios. Veo que el caso del asesinato de Fernando Villavicencio toma giros interesantes o preocupantes. Las hijas de Fernando Villavicencio, que son dos mujeres valientes que están luchando por el caso del padre, van revelando alguna información que sale de toda la información de chats y llamadas telefónicas registradas, y sobre todo de chats que han sido encontrados dentro del proceso, dentro de la investigación, y que cada día nos van dando más luces a lo que realmente está detrás de ese asesinato, de ese magnicidio. Realmente el Ecuador está viviendo épocas muy tristes. Casos como el de Fernando Villavicencio se demoran tanto en que podamos conocer qué es lo que verdaderamente pasó. Miren el caso que acaba de pasar y que aparentemente ya se llegó a descubrir el trasfondo del problema de este joven profesional que fue asesinado, que era financiero, gerente financiero o director financiero de una importante universidad en Quito, y demuestra pues la pérdida total de valores. Aparentemente había una red de corrupción en compras dentro de la universidad y él ya estaba pisando los talones y había descubierto lo que estaba pasando. Aparentemente esta gente se da cuenta de eso y en vez de enfrentar el problema como debería de ser, empeoran más las cosas para su vida futura, porque ya pasan de un delito de robo a un delito de asesinato. Entonces realmente las cosas se está demostrando cómo está podrido todo en lo público, en lo privado, y hay que reconstituir. Debe haber una fuerza nacional que nazca desde la ciudadanía para poder fomentar el hecho de reconstruir los valores en un país que los ha perdido completamente. Yo recuerdo cuando aquí hubo el famoso caso en la época de Correa de la revuelta policial, que hubo algunos muertos en ese incidente y que hubo todo un caos a nivel nacional porque la policía pues desapareció de las calles. Uno veía con tristeza cómo ciudadanos que entre comillas no son ladrones se volcaron a las calles a saquear tiendas, supermercados y demás. Y yo me preguntaba qué es lo que nos pasa, porque yo no es que soy honesto porque me están viendo o porque está la policía alrededor. Soy honesto porque tengo que ser honesto. Entonces, este entorno cultural en el que el Ecuador vive y que ha ido empeorando a lo largo de las décadas, yo creo que tiene que haber una forma de reconstruirlo, de volver a relanzar el país de una forma distinta, y no se puede vivir en una sociedad civilizada, no se puede progresar si no hay orden, si no hay si no hay disciplina, si no hay cumplimiento de las leyes, si no hay el deseo de tener una sociedad que quiera cumplir la norma, que quiera cumplir las leyes, y eso no se vive en el Ecuador. Vivimos una cultura donde abundan las leyes, y aquí siempre hemos dicho con muchos invitados que a veces las soluciones que se pretenden dar porque se quieren lanzar más leyes, más reglamentos. En el Ecuador hay abundancia de leyes, abundancia de ordenanzas, abundancia de normativa a nivel municipal, provincial, nacional, etcétera. El tema es que nadie quiere cumplirlas, y el esquema de hacer cumplir ha sido tradicionalmente muy flojo, y por eso la destrucción ambiental, por eso la destrucción de los valores, por eso todo lo que sucede a nivel del crimen organizado. O sea, no hay una cultura país desde niños de poder tener el deseo de cumplir con la norma, de generar el orden. Miren las lecciones que uno aprende hasta en el fútbol, como en los mundiales anteriores y ahora también los ciudadanos de Japón que van a ver su selección son los únicos que, saliendo del estadio o antes de salir del estadio, recogen toda la basura que generaron y se la van llevando. Eso es un ejemplo de país. Eso es un ejemplo de país. Lamentablemente hay otros ciudadanos de otros países que han sido lo contrario, que no han sido buen ejemplo en la forma como han actuado sus barras, en la forma como han irrespetado a las otras barras, y donde no se han vivido, digamos, un ambiente de respeto y de orden. Y esto es un tema que lamentablemente no solo en el Ecuador, sino en el mundo, yo creo que ha ido empeorando, aún en países que por lo menos yo antes admiraba,
como países de orden, países de disciplina, pero países de que uno llegaba desde que pisaba el aeropuerto, veía orden, veía limpieza, veía respeto. En algunos países también las cosas se han deteriorado. Ya está llegando el invitado y con él hablaremos, como yo decía al inicio, con Alberto Regail, fundador de Council y experto en planificación, experto en estrategia. Hablaremos con él sobre su visión de cómo darle asistencia a las empresas y de las metodologías que él ha desarrollado. Gracias, Alberto, por llegar. Sé que tuviste un tropiezo ahí Aquí estamos ya. en encontrar el sitio. Ya hice la introducción y quisiera que nos cuentes un poco. Te venía escuchando, gracias. ¿A qué te dedicas y cuál es digamos, la fortaleza que tienen ustedes dentro de lo que tú promueves a las empresas? Bien, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en tu radio. Vengo trabajando hace 30 años en planificación estratégica a través de una compañía que fundé que se llama Arco Estrategias. Y el propósito de esa compañía es trabajar con los líderes de las empresas para definir el rumbo de sus compañías. Como el entorno cambia, las realidades cambian y los clientes cambian, la competencia cambia, todas las compañías de vez en cuando, cada cierto tiempo, deben volver a definir su misión, su visión, sus objetivos y sus iniciativas de cómo alcanza sus resultados. Ese es el mundo de la estrategia. Y frente al mundo de estrategia también cambia la geopolítica, también cambian las condiciones no solamente de mercado, sino también cambian venías tú hablando acerca de las leyes, cambian también los marcos normativos, las situaciones mundiales, y eso hace que las compañías continuamente se tienen que estar repensando, digámoslo así, porque la principal variable del entorno hoy día es el cambio y no la estabilidad, y las organizaciones que no se repiensan no tienen un camino seguro de subsistencia, sobrevivencia y de éxito. Y no solamente eso, sino que los colaboradores, los empleados de las compañías, necesitan saber que trabaja en una organización que tiene un rumbo asegurado y que saben cómo su contribución de valor se puede alinear con la contribución de la empresa. Es decir, si yo trabajo en una compañía, por ejemplo, esta radio, y yo soy un colaborador de la radio, sé cómo lo que hago yo contribuye al valor que la radio genera. Y la radio a su vez, porque ese es el centro de la estrategia, sabe el valor que genera para la comunidad y a través de ese valor que genera para la comunidad genera un valor económico, un retorno para los accionistas de la radio. Esa es la esencia de la estrategia. En eso tenemos 1995, 2025 fundamos la consultora y hace un año, luego de 3, 4 años de trabajar, lanzamos un software de control estratégico que lo estamos implementando en las empresas. Ya lo tenemos en 4 empresas en la ciudad de Guayaquil, lo lanzamos en octubre del año pasado, lo tenemos en una exportadora de camarones, lo tenemos en una constructora, en un agente de aduanas. Entonces, vamos trabajando en los dos grandes temas. ¿Cuál es el rumbo y cómo acompañas a las empresas en que ese rumbo se vuelva realidad? Tú hablabas hace un rato de la cultura, ¿no? ¿Verdad? Y de la disciplina. Te venía escuchando mientras manejaba. Pues uno tiene que... ¿Qué es la cultura? La cultura es lo que hace todos los días, ¿no? ¿Verdad? Son tus hábitos y son tus tareas y responsabilidades. Entonces, ¿cómo alineas los hábitos, las tareas y las responsabilidades de una organización a lo que la organización te pide? Hoy tienes las herramientas informáticas que te permiten darle seguimiento a esos hábitos para ver si esos hábitos se cumplieron, ¿no? Eso es lo que hicimos eso es lo que hemos hecho en el software que se llama SOE, Sistema Operativo de Estrategia. Eso por un lado. Vengo trabajando también ya desde el año 2004 en juntar a empresarios para que entre ellos intercambien sus experiencias. Porque la sabiduría, y aquí quisiera hablar de un concepto que se llama sabiduría, la sabiduría es el aprendizaje que se da con los aciertos y con los fracasos. A diferencia de la expertise, ¿no? La expertise de un experto, por decirlo así, es aquel que domina un área de conocimiento. Pues, por ejemplo, domina las ventas, domina el marketing, domina las finanzas. Pero hay un cargo específico que es el cargo de CEO o gerente general. Ese es un oficio, digamos, en algún momento escribí un artículo para El Universo que uno siempre celebra el Día del Trabajo, pero uno también debería celebrar el día, dentro del Día de Trabajo debería celebrar el Día del Gerente General, porque si hay un oficio complejo hoy día, es ese, porque un gerente general tiene que saber de finanzas, tiene que saber de ventas, tiene que saber de operaciones, tiene que saber de talento humano.
la mayor responsabilidad de un CEO recaba en la estrategia, recaba en traer la gente correcta a la organización y tener un sistema que produzca esos resultados. Digamos, en esos tres grandes puntos está la responsabilidad de un CEO. Entonces nosotros nos dimos cuenta de este concepto de sabiduría, que el concepto del CEO se aprende en la práctica. Tú puedes ir a hacer un MBA, digámoslo así, pero al final de cuentas es cuando estás en el campo de batalla, como yo digo, en el fragor de la lucha, tú aprendes la técnica del fútbol, pero ya en la cancha es donde realmente practicas el fútbol. Y así, ahorita hablando en términos futbolísticos del mundial, ¿no verdad? Puedes hacer todas las técnicas, pero es en la cancha donde tú ya te ves como jugador. Y en la cancha de la empresa es cuando tú en el día a día tienes que tomar decisiones, tienes que alinear a tu equipo en torno a la estrategia, tienes que producir la cultura que produce la estrategia y tienes que tomar decisiones para que tu compañía. Entonces, ese es el concepto de sabiduría. Sabiduría es el aprendizaje que se da con la experiencia, con la experiencia que significa tomar conciencia de lo que te funcionó y tomar conciencia de lo que no te funcionó. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos grupos de sabiduría. Y eso es de council, porque la palabra de council en español significa el consejo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Formamos consejos de pares, donde en una mesa, eh, yo siempre cuento esta historia, Benjamin Franklin formó el primer council que se tiene historia, ¿no? Bueno, en las leyendas uno habla de la mesa del rey Arturo, ¿cierto? Y en la mesa del rey Arturo decían todos estaban ahí, todos eran pares y todos tomaban decisiones. Bueno, en la edad moderna uno habla del council que formó Benjamin Franklin en la ciudad de Boston, donde reunió a 12 personas de diferentes profesiones para entre ellos intercambiar experiencias y ayudarse a mejorar la ciudad. Eso es lo que hacemos, esa tradición es lo que hacemos en The Council. Juntamos a gerentes generales para que compartan su sabiduría y se ayuden a tomar decisiones. Un gerente general presenta una decisión que tiene que tomar. Esa decisión la pone a consideración de sus pares y les dice, si ustedes tuvieran que tomar esa decisión, quisiera que busquen en su experiencia qué les funcionó y qué no les funcionó en una situación similar. Y cada uno de esos pares, de esas 12 personas sentadas en la mesa, o más, entre 12 y 15, le dice, mira, si yo estuviese en tu posición, yo haría esto. Recuerdo de mi historia que cuando tuve algo parecido hice esto. Y entonces, ¿cuál es la gran contribución de valor que tiene un consejo? Entre paréntesis, cuando nosotros tenemos un problema, siempre buscamos un consejo, ¿no? Buscamos el consejo del amigo, buscamos el consejo del socio, buscamos el consejo, en este caso, es un grupo de pares donde recibes varios consejos a la vez. Y tú al final dices, de todos estos consejos que he tomado, ¿cuál es el consejo con el cual yo me quedo o cuál es el que me hace sentido? Y tú eres el que decides al final del día la decisión que tomas, ¿no verdad? Pero tienes las perspectivas de los puntos de vista, ¿no? Hay un tema interesante en el management que se llama el framing o el encuadre, es decir, un mismo cuadro puede ser visto de diferentes maneras según le cambias el marco, ¿cierto? Entonces, una misma realidad puede ser vista de distintas maneras según quien la vea. Por eso es que es valiosísimo el poder del consejo, ¿no? Alguien decía que, una tradición griega decía que el consejo es como buen vino en copa de oro, digámoslo así. Y entonces ese es el consejo, un consejo que nace de la buena predisposición, que nace de la buena voluntad, de querer hacerte el bien, y un consejo totalmente desinteresado, porque lo que sucede a veces en los directorios o a veces en los mismos comités ejecutivos de las empresas, es que los consejos tienen algún interés, porque alguien tiene algo que perder o algo que ganar. En una organización de pares nadie tiene que perder, nadie tiene que ganar. Todo el mundo quiere, todo el mundo lo que quiere es que te vaya bien, ¿no verdad? Y entonces te va a dar su mejor consejo, su mejor idea en función de esa decisión que tienes que tomar. Para mí es recontra que valioso este espacio. Yo siempre lo recomiendo. Nosotros lo hacemos por invitación. Siempre recomiendo, y es importante que sea el número uno, porque es un cargo, como te decía, nos gusta nos gusta invitar a esta mesa a los número unos, porque son los cargos que necesitan justamente esas perspectivas. Y hay dos o tres condiciones importantes para que este funcione, un council funcione. La primera condición importante es que
no puede haber dos personas que compitan en la misma mesa Claro, sobre el mismo tema, porque ahí porque sí habría conflicto. había un conflicto de eso, lo que evitamos. Y la otra cosa importante es que la confidencialidad es importante. La confidencialidad se firman acuerdos de confidencialidad y nace el compromiso de lo que se dice en esa mesa, queda en esa mesa. Y el tercer tema importante es la confianza que tú tienes que cuando invitas a un miembro es un miembro de valor. Entonces esos grupos se van llenando por invitación. Yo lo que hago es que creo el espacio, facilito el espacio y modero el espacio para que ese espacio se dé, pero son los mismos miembros que aceptan el que entre un nuevo miembro. Ese es se llama Peer Advisory Board, es una industria importantísima. Mira que ha cambiado algo. Cuando yo arranqué esto en el año 2004, era difícil vender la idea porque los gerentes generales decían, pues yo conservo mi espacio de conocimiento y mi confidencialidad respecto de mis cosas y a nadie le voy a contar mis problemas, ¿cierto? Pero ahora en pleno, ya pasado un cuarto de siglo, hay los coaches, hay los mentores, y entonces en realidad el hecho de que tú te abras y te pongas vulnerable y te pongas a disposición de otras personas que viven los mismos retos y desafíos que tú tienes, eso te ayuda muchísimo, te ayuda a crecer como ser humano y te ayuda a crecer como CEO y evidentemente y te ayuda a crecer la empresa y por ende el país, ¿no? Y esa es la razón por la cual yo estoy en estas dos grandes, mi vida la he dedicado a estas dos grandes capítulos, ¿no verdad? Tanto la estrategia como a estos grupos de CEOs. Alberto, hablando de la primera parte de la estrategia, mucha gente que nos escucha, seguramente algunos serán empresarios grandes, otros medianos y otros pequeños. Hablando de los pequeños, y sobre todo porque aquí en el Ecuador gran parte de ellos o la mayoría son empresas familiares. Algunos dirán, bueno, eso es para los grandes, eso Claro. no es para nosotros, eso es como para los que tienen estructuras más sofisticadas. ¿Eso es un error pensarlo? No, eso es para todos. En realidad, tú lo puedes hacer tan complejo tan profundo como quieras o tan sencillo como quieras. Pero en realidad, ¿cuál es la esencia? La esencia es que tienes que pensar siempre antes de actuar. Y quizás, fíjate que ahora que con la inteligencia artificial quizás lo que menos hacemos es en pensamos, ¿no? Le Correcto. pregunta, el chat GPT piensa por nosotros. Y entonces básicamente o la inteligencia artificial piensa por nosotros. Lo que tienes que darte un espacio de reflexión para pensar cuál es la mejor opción. Primero, dónde quieres estar, ¿no verdad? A dónde quieres llevar tu empresa. No importa si es grande, pequeña o mediana, siempre puedes pensar dónde la quieres llevar. Porque si sabes dónde la quieres llevar, cuál es el norte que tienes, o sea, ¿la quieres hacer crecer o la quieres conservar como está? ¿Quieres que siga en Guayaquil o la quieres poner en San Borondón? ¿Quieres que tenga un punto de venta o quieres que tenga muchos? ¿Quieres que tenga un producto o que siga teniendo un producto o que tenga muchos? ¿Quieres especializarla o quieres hacerla diferente y diferente que las demás? Bueno, esas ideas o esas preguntas y simplemente yo digo, hazte algunas preguntas, 4 o 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde quieres estar? La segunda pregunta es, ¿por qué creaste tu empresa? ¿Cuál es la razón? Eh, que, que- ¿Por qué está la empresa es un ciudadano, ¿no es verdad? ¿Por qué está en este mundo ese ciudadano? ¿Qué valor cumple? ¿A dónde quieres que ese ciudadano llegue, esa empresa llegue? Digamos, ahí tienes dos preguntas claves, ¿no verdad? Y la tercera pregunta es, ¿cómo sabrás si has llegado? Y la respuesta, ¿cómo saber? Son los números, ¿no verdad? Vendí tanto, tuve tantos clientes, gané tanto, tuve tantos puntos de venta, contraté a tantas personas, logré tales resultados. Y al final es como en el fútbol, ¿no verdad? Los partidos o los equipos son frutos de sus resultados. Entonces, ¿a dónde lo quieres llevar? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuáles son los resultados que te dirán si has llegado o estás llegando donde quieres estar? ¿Y qué tienes que hacer? Porque al final de cuentas todos tenemos que preguntarnos eh, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, por las más sencillas que sean. Y eso, créeme, lo que esas 4 preguntas básicas, quizás habría una porque este mundo es súper competitivo, ¿no verdad? ¿Qué te hace único? Porque al final solamente sobrevive la gente que es única. Entonces, con 5 preguntas que pueden ser contestadas en 1 hora, 2 horas por pregunta, en varios días, en una sola encerrada de un día, con facilitación o sin facilitación, uno en el papel,
uno ya tiene un boceto de dónde quiere llevar su Claro. negocio. Y siguiendo el ejemplo del fútbol, de nada sirve decir en el fútbol jugó bonito, pero no metió los goles. De nada sirven las empresas decir tiene buena gente, tiene buen producto, pero si no lo vendiste, entonces de qué estás hablando? Y ahí viene también me viene a la mente lo que tú mencionas sobre los indicadores, sobre las métricas, sobre los números, que los empresarios y los CEOs o los directores de una empresa tengan claro qué es lo que se tiene que medir. O sea, allí en la metodología que tú enseñas, cómo orientarlos a saber claramente qué es lo que tienen que medir para tener esta libreta de calificaciones clara y poder tomar luego decisiones. Es muy sencillo. Yo solamente aprovecho el ejemplo del fútbol para decir, cuando un equipo fue al campeonato mundial, escogió su plantilla, ¿no verdad? ¿Cuáles son los jugadores que iba a llegar? Entrenó previamente y planteó una forma de jugar, un estilo de jugar. Pero ya cuando estuvo en cada partido, y a mí me parece fantástico los entretiempos, y ya le voy a decir por qué, ¿no verdad? Y cuando ya está en cada partido, tienes que ver cómo se desempeña. Te metieron un gol, a los 5 minutos, te expulsaron un jugador, el otro equipo jugó de una manera distinta a la que tú pensabas que iba a jugar, y entonces ahí surge algo que se llama la táctica, que es ya en el campo los ajustes que haces a la estrategia. Sacas un jugador, metes otro jugador, planteas el juego de una manera distinta, y por eso me parece fantástico los entretiempos, porque en realidad lo que ha pasado ahora es que tenemos 4 tiempos y entonces jugamos en 4 tiempos, lo cual te da la medida, como en el básquet, por ejemplo, de que puedes regresar a los jugadores y hacer un ajuste táctico para salir a jugar. Esa es mi hipótesis por la cual hemos visto tantos goles. ¿Por qué hemos visto tantos goles? Porque se han ajustado las estrategias, lo cual ha permitido meter más goles y salir con una visión distinta de la que se tenía. Y la otra cosa es que los jugadores también han salido más frescos, con más energía. Entonces han tenido, al margen de que lo que podemos decir que haya sido un impacto publicitario, ha sido bueno para la táctica y la estrategia, ¿no? Ha sido poder traer al equipo y poderlo sentar para decir esto está funcionando, volvamos a salir a la cancha con las cosas nuevas que hay que hacer. Volviendo al tema de las medidas, hay 4 métricas universales de las empresas. La primera métrica universal o la primera dimensión son los resultados financieros, porque al final las compañías viven de sus resultados financieros y hay 2 grandes parámetros en finanzas, ¿no? Uno es el flujo de caja, cuánta plata tienes, y el otro es el EBITDA, que son los resultados que lograste, qué resultados generas. Y lo interesante es que los dos vayan de la mano, ¿no? ¿Verdad? Los resultados que generan con la caja que tienes en el banco, porque al final la caja que tienes en el banco es la que te da solvencia, digamos, para que tu negocio siga funcionando y te da liquidez para que tu negocio siga funcionando. Entonces las dos tienen que ir de la mano, el EBITDA o la utilidad junto con la caja. Eso a nivel de resultados. La segunda dimensión son los clientes. Y en los clientes, Peter Drucker decía que la función inicial de toda empresa o fundamental de toda empresa es hacerse de clientes, ¿cierto? Correcto. Entonces, si no tienes clientes, ¿de qué vives? ¿No? Entonces, en los clientes es cuántos clientes tienes, cuánto te compran, cuánto vendes, cómo estás creciendo en clientes o estás perdiendo en clientes. ¿Cuánto en promedio te compra un cliente? ¿Qué tan satisfecho está el cliente? Entonces, si tú mides la satisfacción, la recompra, la recomendación, el stock de clientes que tienes, la compra promedio, las ventas en total, los puntos de venta en los que tienes acceso a los clientes, entonces tienes un universo de indicadores. Ojo, fíjate que te acabo de hablar de unos 4 o 5, tú tienes que elegir lo que es más importante para tu negocio. Y en función de lo que es más importante para tu negocio, armar tu libreta, como cuando estabas en la universidad o en el colegio, ¿no? Decías matemática, física, igual, toda empresa tiene que tener su libreta de calificaciones. Y con esa libreta de calificaciones, como cuando estabas en el colegio o universidad, regresas ¿a qué? A cambiar los métodos de estudio, a cambiar la forma de gestionar. A mí, entonces el segundo punto es los clientes. La tercera dimensión es las operaciones, el día a día, lo que haces, las entregas, los despachos, los inventarios, eh, la administración del día a día, ¿no? Los reprocesos, las devoluciones, la calidad, todo lo que significa la operación de la compañía. Entonces, si eres una compañía de manufactura o de producción, lo más probable es que tengas calidad de producto, pero si es una compañía que importa y comercializa y distribuye, lo más importante es que tengas una distribución y una entrega a tiempo. En general, tú tendrás que definir 2, 3 indicadores claves que definen el éxito en las operaciones. Y por último, talento humano. Y a mí me encanta talento humano porque regreso a la dimensión del CEO, ¿no verdad? La tarea más importante del CEO hoy día es tener la gente correcta, ¿no verdad? Es traer a la gente correcta.
Porque al final la gente correcta, es decir, aquella gente que tiene las habilidades y las competencias, y aquella gente que tiene la vocación y el compromiso con tu negocio. O sea, si yo traigo aquí a esta radio a alguien, tiene que amar la radio. Claro, y tiene que tener la Tiene, actitud, tiene ¿no? que tener la actitud de querer. Si llevo a alguien a un hotel, tiene que tener actitud de servicio. Si pongo a alguien en un front desk, le tiene que gustar servir. Y si pongo a alguien de contador, le tiene que gustar mirar la minucia. Es decir, tiene que haber una vocación, amar ese cargo y no solamente querer hacer lo que hace y no solamente mirar ese cargo como un empleo, porque bueno, es lo que hay. Y también tener las habilidades y las destrezas para eso, ¿no verdad? Y por eso volvemos al tema del fútbol. Cada posición, cada jugador tiene que tener sus destrezas y habilidades y es muy difícil que un defensa lo pongas delantero o de un delantero lo pongas defensa. Igual en las compañías. Entonces Y cuando tiene que saber como en el fútbol que si no está rindiendo bien, tiene que sacarlo del partido, ¿no? es que al final de cuentas sí, porque al final de cuentas, como te digo, la tarea más, a ver, la labor más dolorosa de un CEO, y eso lo digo porque conozco bastantes CEOs y tengo 30 años trabajando, es despedir a alguien. O sea, lo último que uno quiere es despedir a alguien. ¿Por qué? Porque lo trajo con unas expectativas, Claro. porque uno lo trajo a su bus, como dice, o lo trajo a su empresa, con un proyecto y unas expectativas. Y eso lo digo porque no es que uno quiere despedir con un acto bueno, no me importa que se vaya. No, no, realmente un gerente general consciente trae a una gente y lo invita a su proyecto empresarial. Entonces, cuando esa persona no da, yo digo lo primero que digo, bueno, se frustró porque no consiguió con esa persona lo que quería conseguir. Ahora, evidentemente, la principal responsabilidad, ¿no? En filosofía hay lo que se llama el mal menor. Tú no puedes sacrificar una empresa por un colaborador, no puedes Claro. sacrificar los resultados de una empresa por un colaborador. Entonces hay una máxima que dice demórate mucho en contratar y demórate poco en desvincular. Y bueno, cuando ya sabes que una persona no tienes que conversar con ella, para eso tienes el talento humano. Miren que los de talento humano, ¿cómo se llaman ahora, Giovanni? Se llama business partner. ¿Por qué? Porque los de talento humano son socios del negocio. El activo más importante que hay en las empresas, aunque tengas máquinas, aunque tengas robots incluso, Es la gente. son las personas. Entonces, al final, como yo digo, a las 6 de la tarde se descapitalizan las empresas, pues todos se van los activos. Los Claro. activos Y- al día siguiente regresan. Entonces, esas son las 4 grandes dimensiones. Ahora, esas 4 grandes dimensiones que son una columna vertebral: finanzas, venta, clientes, operaciones y talento humano, como lo estoy diciendo, son una columna vertebral, son la columna vertebral que sostiene la estrategia y deben estar perfectamente alineadas. alineadas a la estrategia. O sea, tienes que medir lo que necesitas medir para conseguir los resultados que te has planteado. Por eso es que si tú no te has planteado los resultados, te da lo mismo medir cualquier cosa o te da lo mismo hacer cualquier Correcto. cosa. Vamos a tener que irnos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. Gracias. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre buena compañía. Bienvenidos a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Alberto Rigail, fundador de The Council y experto en temas de planificación estratégica. Él ha venido explicando sobre lo que hace su empresa y cómo colabora y asesora a muchos líderes empresariales. Alberto, hablando del entorno, y tú mencionabas algo de que la empresa tiene que saber ajustarse a lo que sucede en el mundo, en el país, etcétera. Te pongo un ejemplo y quería tu opinión. Está claro sobre la mesa que tenemos el fantasma de que viene un niño y según los números y según lo que indica la NOAA y muchos expertos, es que puede ser uno de los más fuertes de los últimos 50 o 60 años. Ante una posibilidad como esa, siguiendo pues lo que hemos venido hablando de anticiparse y adaptarse a lo que sucede, ¿qué debería estar haciendo ya un empresario? Mira, primero déjame decirte que me encanta el nombre de tu programa, Futuro en Acción, porque podemos jugar con esas palabras, ¿no es verdad? Es convertir el futuro en acción o la acción que crea el futuro, ¿no es verdad? Entonces,
existe lo que se llama la cultura de prevención y lo que se llaman estrategias de la matriz de riesgos. Todas las compañías deberían hacer una matriz de riesgos, es decir, cuáles son los eventos futuros que en caso de darse, vamos a decir que tú eres una empresa que despachas productos a nivel país, ¿verdad? Y en caso de darse un niño, vas a tener cortes en las carreteras. ¿Qué tendrías que hacer de manera preventiva? Quizás puedes tener centros de distribución o almacenaje de inventario en ciertas partes críticas del país para poder abastecer el mercado y no depender de las rutas o por lo menos estar preparado para decir, ok, en caso de que se corte una vía 2, 3 días, yo tengo un inventario que puede soportar eso. Entonces, la cultura de prevención es mirar los riesgos que son los posibles eventos futuros que pueden afectar tus ventas, tus finanzas, tus operaciones. Imagínate que, por ejemplo, debido a las lluvias, tienes una operación intensa en mano de obra, ¿no es verdad? Eres una empacadora de camarón y tienes una operación intensa en mano de obra y dependes de que la mano de obra vaya a trabajar a la camarón, que llegue, pueda ¿no es verdad? llegar. Y si hay una inundación, No puede no va llegar. a llegar, ¿no es verdad? Y el 100% de tu operación y el camarón no puede esperar a que no llegue el personal. Entonces, ¿qué es la...? Y si tienes algún problema de corte de energía, por ejemplo, porque por esa zona se crea una inundación y se lleva la torre eléctrica y tienes energía, deberías de tener un backup de energía, ya sea en celdas o ya sea en un generador. Entonces, el análisis, yo recuerdo en algún momento, cuando estuve en un ingenio, que teníamos el tema del niño, dijimos, bueno, va a llover bastante y lo que tenemos que hacer es para que las máquinas cosechadoras puedan entrar, ese es un ejemplo de cultura de prevención, cambiamos las llantas por las orugas. De manera que cuando el invierno llegó y fue fuerte, no fue un niño, pero fue un invierno fuerte, hace unos 2, 3 años, las máquinas cosechadoras podían entrar, mientras en los otros ingenios No no entraba. no Sí, porque entraban. entiendo que las zafras cuando llueve no las pueden iniciar, ¿no? Claro, porque ¿cómo sacas la caña si el terreno está inundado? Salvo que, bueno, las máquinas cosechadoras son bien grandes, pero salvo si entras con una oruga, la oruga se puede mover muy bien en agua o en lodo. Puede tener tracción. Entonces, esta cultura de prevención, es decir, a ver, ¿qué eventos posibles podrían darse? Como te digo, corte de carreteras, que los trabajadores no vayan a ir, que corte de energía, inundación. Y frente a esos eventos posibles, ¿qué efectos generan esos eventos en tu compañía? La gente no llega, te quedas sin luz, no tienes abastecimiento de materia prima, no puedes llegar al mercado. Entonces, cuando ves esos efectos posibles, dices, ¿cuál es el impacto que tiene? Alto, medio, bajo, y cuál es la acción correctiva o la acción preventiva con la que me voy a preparar y la acción correctiva que en ese momento voy a tomar. Mira que ahora muchas compañías tienen lo que se llama el plan de crisis, ¿no? El plan de crisis es, si mi compañía pasa, que ahora pasa mucho en las empresas de consumo, ¿no es verdad? Si hay algún cliente que se queja de un producto y dice, encontré algo en el producto, encontré una cucaracha en el producto y lo lanza, me intoxiqué con un producto, ¿no es verdad? Lo lanza en redes. Lo lanza en redes, se vuelve una crisis viral, ¿no es verdad? Ahora las compañías, lo que he visto en los últimos años, han vuelto la reputación es un activo. Así como hablábamos hace un rato de que el talento humano es un activo, la reputación es un activo. ¿Por qué? Porque es un activo intangible que le da valor a una empresa y que se ha demostrado que ese activo intangible puede ser que en la percha tu producto valga un poco más, porque la percepción que tienen tus productos de los clientes es que es un producto premium y un producto de calidad. La percepción y la realidad. Entonces, cuando tú analizas todos estos potenciales hechos, es decir, capacidad de anticipación, ¿no es verdad? Es como cuando dices, va a llover. Si mi carro va a llover, pues tengo que tener un paraguas en el carro y sobre todo en el carro, ¿no es verdad? Y si voy a entrar a una parte en que se va a inundar, pues tengo que ir en 4x4, no puedo ir en un carro bajo. Y entonces esa cultura de prevención es la cultura de prevención, es la que te permite, lo hemos visto también en el ambiente sísmico, ¿no? Que las normas de Guayaquil han mejorado en la sísmica, ¿no es verdad? En los aisladores sísmicos, en las estructuras sísmicas. Guayaquil de a poco, por las experiencias que ha tenido, ha tomado medidas preventivas para los sismos. Lo podemos ver también a nivel mundial, Venezuela versus México, ¿no? Acaba de haber un temblor bien grande en México que le llaman terremotos algunos y no tuvimos mayores noticias de desastres. Entonces, esta cultura de prevención que se da para el tema de reputación,
que se da para el tema de incendios, que se da para el tema sísmico, se debe trasladar al tema niño. Es decir, usar las mismas herramientas que no son ciencia nuclear, es sencilla, es sentarse en la mesa. Volvemos al tema de pensar, ¿no? Futuro en acción, ¿qué significa? Que tú tienes que actuar antes para que el futuro se dé el que tú quieres que se dé. Pero y ¿no? hablando de prevención, tú hacías el ejemplo de la cucaracha y ahí hay dos escenarios, ¿no? Lo uno, de que tú tengas los controles de calidad adecuados, digamos, firmes, redundantes para poder asegurarte que eso no suceda. Pero Claro. puede llegar a suceder aunque tú tengas lo mejor. Pero también hay el escenario distinto, que es que de mala fe, por boicotearte, te lancen esa noticia aunque sea falsa. Bueno, gracias por la pregunta. Porque si puede haber una mala práctica y que muchas veces yo he visto que incluso se ha dado, sin citar nombres, hay una mala práctica de que alguien hace profeso eso, pues también tienes que tener el plan de manejo de crisis, ¿no? Correcto. ¿Quién sale a hablar? ¿Cuál es la persona quién es el vocero? ¿El gerente general? ¿Es el gerente de PR? ¿Quién opina? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Y frente a diversas circunstancias, eso debe estar por escrito. Entonces, eso se llama un manual de crisis o un manual de crisis reputacional. Y eso cuando sucede, ¿qué es lo que hace? Vas a la gaveta y sacas el manual de crisis. Y no es en ese momento que improvisas, porque lo contrario de la prevención es la improvisación. Pero aquí hay un tema importante, ¿no es verdad? Es que ya tenemos una historia y esa historia nos dice lo que ha pasado. Zonas que se han inundado, carreteras que se han cortado, problemas que ya han sucedido. Es decir, lo que tenemos que hacer es un poquito, yo diría, desempolvar lo que pasó, aprender de lo que pasó, identificar qué podría volverse a repetir y tomar esas acciones preventivas y correctivas. Todas las empresas, y no, como te digo, no es ciencia nuclear, los expertos están dentro de la empresa, los gerentes saben cómo hacerlo, simplemente es darse el tiempo. El tema de la prevención y el tema del análisis, tanto de riesgos, cuando uno hace análisis estratégico, uno puede hacer dos tipos de análisis. El análisis es decir, vamos a decir, en positivo y en negativo. El análisis en positivo es qué quiero lograr, ¿cierto? Y a dónde voy a llegar y qué voy a hacer. Y el análisis en negativo, para usar es qué me puede impedir que llegue. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los eventuales obstáculos? Entonces, cuando uno hace un análisis global o integral, tiene que hacer los dos tipos de análisis, ¿no? Las condiciones que se deben dar o las cosas que yo debo hacer para que se den y las condiciones que se pueden dar también que pueden evitar que yo se dé. Y esas condiciones que se dan, que pueden evitar que se den los resultados que yo quiero que se den, se llaman riesgos. Y entonces uno tiene que, digámoslo así, en sencillo, oportunidades y riesgos. Cosas que puedo aprovechar, hechos que puedo aprovechar y eventos que me pueden perjudicar, amenazas y riesgos, ¿no es verdad? Y con esos dos moverse y poner el escenario sobre la mesa para poder tomar decisiones. Estamos a tiempo, ¿no es verdad? Ahora yo veo, por ejemplo, en el periódico, salió hace poco en el diario El Universo, alerta amarilla, ya hay señales, ¿cierto? Ahora dicen que ya pasamos a naranja, entiendo. Bueno, entonces ya hay que darle lo que se llama en estrategia el sentido de urgencia, activar más rápidamente. No es un tema que se puede esperar. A ver, pero el management es fantástico, ¿sabes? A mí me encanta, ¿no? Leía hoy día que hace 100 años se publicó en 1926 la primera revista de management, ¿ya? Interesante, que después se llamó el Harvard Business Review. La Universidad de Harvard publicó este año la primera revista de management. O sea, son 100 años, ¿no? Es una ciencia joven. ¿Y qué es esta ciencia? Así como el hombre inventó la empresa, que creo que viene desde los romanos, ¿no es verdad? La empresa, o desde antes, inventó esta herramienta que se llama management. ¿Y qué es el management? No es otra cosa que son las decisiones y acciones que toman los seres humanos, primero los gerentes generales, para obtener los resultados que quieren tener y para poder llegar donde quieren estar. No más que eso lo puedes revestir de todas las expertise y toda la complejidad y la profundidad que quieras, pero en esencia eso es el management. Y el management viene de to manage, que era una palabra francesa que era conducir los caballos, conducir la organización, y de manage, manos, de hand-on, o sea, meterse a hacer que las cosas pasen. Porque no es teoría, es acción. Es acción, entonces es conducir al caballo, de ahí viene,
y meterse a hacer que las cosas pasen. Y entonces en realidad el management es esto, conducir la organización y meterse a conducir el carro y meterse a que el carro funcione, que el carro vaya donde queremos que vaya. Y esa esencia es la esencia de la organización. No importa si eres una organización grande, una organización... ¿Dónde va a estar, digamos, si tú tienes más dinero o menos dinero? Quizás si tú tienes más dinero o menos dinero va a estar en la sofisticación con que lo hagas. Quizás, porque quizás vas a tener más acceso a más información, quizás vas a tener acceso a consultores o vas a tener un equipo con un talento más especializado. Pero en esencia, cualquier organización puede hacer estrategia y cualquier organización puede hacer una matriz de riesgo para pensar y adelantarse un poquito y qué es lo que le podría pasar en caso de que pase un eventual evento, sobre todo ahorita que estamos viendo señales claras, pues el evento próximo que está en ciernes, con altísimo potencial o probabilidad de darse es el niño, ¿no? Alberto, nos quedan 5 minutos y tú que mencionabas ahora el tema de más o menos dinero. Y tú, al recorrer de la vida y el conocer de mucha gente, de muchos empresarios, de muchos líderes, ¿qué es lo que en tu criterio más los mueve a los que tú consideras y admiras como exitosos? ¿El hacer más dinero, así como Rico McPato, o qué otra cosa? Yo veo que el empresario exitoso, es mi opinión, ¿no? Desde mi punto de vista, es el que logra equilibrar las dos cosas, ¿no? El que logra equilibrar los resultados financieros con los resultados humanos, ¿no? Creo que ese balance... A ver, a mí me gusta la palabra sostenibilidad y quiero darte ese mensaje. Una organización financieramente sin que humanamente sea sostenible o socialmente sea sostenible, va a tener poca sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y viceversa. Una organización sostenible en lo humano y en lo social, en lo ambiental, que no es sostenible en lo financiero, no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Entonces, yo admiro aquellas organizaciones. Yo escribí un artículo en el periódico que las estrategias y las organizaciones son para hacer el bien. Entonces, yo creo que a través del bien puedes lograr el resultado económico. Y cuando logras el resultado económico, puedes hacer el bien. Y entonces es un círculo virtuoso. Por eso es que hay dos grandes parámetros, el valor económico y el valor estratégico. Cuando tú creas valor estratégico, el valor económico llega. Y cuando llega el valor económico, puedes retroalimentar el valor estratégico. Y no puedes conseguir valor estratégico si no tienes un valor humano, si no tienes un valor social dentro de la organización, porque en el largo plazo no va a ser sostenible. Claro, tú para poder alimentar tus líneas estratégicas, por ejemplo, tú decides que tengo que ampliar los negocios y montarlos en otro país, necesitas el soporte económico que has creado para poder invertir. En parte puedes endeudarte, apalancarte, pero tú tienes que tener un capital para poder crecer. Por supuesto. Y que déjame decirte una cosa, los amigos empresarios que yo conozco que han tenido éxito, ¿a quién crees que han llevado a abrir esas plazas y esas oportunidades? A sus mejores empleados. Claro. Entonces, sus empleados leales. Yo estoy maravillado. A veces se habla mal personas hablan mal de los ecuatorianos. El ecuatoriano es fantástico. Donde va es trabajador, es comprometido. Y el empresario ecuatoriano no se le para a nadie, la verdad. Aquí tenemos doctores en administración de empresas. Son realmente porque con dolarización, con competitividad, con todos los problemas del mundo global y del mundo local, hacen plata. Algunos están ya en puestos altísimos en multinacionales. Ya. Y yo respeto las decisiones porque veo que algunas veces importan administradores de otros países. No digo que todos sean malos, hay muchos muy buenos, por cierto, y muy necesarios. Yo justifico más cuando tú importas un técnico. Si tú Claro. vas a traer un técnico en una materia que es muy escasa aquí, entiendo, pero aquí tenemos muy buena gente, ¿no? Tenemos empresas ganadoras y tenemos CEO, bueno, como todo, ¿no? ¿Verdad? Uno quizás las opiniones no deben ser 100% absolutas, pero yo te puedo decir que la tendencia mayoritaria, tengo 30 años trabajando con empresarios y la tendencia mayoritaria es que el trabajador ecuatoriano donde va es comprometido, es full trabajador, sale adelante y el empresario ecuatoriano da la batalla y es muy competitivo. Nos quedan 2 minutos y yo he visto en Estados Unidos toda esa diáspora ecuatoriana que emigró hace muchos años en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York.
gente dueña de empresas que nos hablan maravillas de la calidad del trabajo ecuatoriano. Lo propio en Italia y en España, de los que emigraron, sobre todo en los 90 y año 2000, donde también hablan maravillas del trabajo ecuatoriano. Es decir, el ecuatoriano, cuando está en el entorno apropiado y tiene las herramientas apropiadas y tiene la motivación apropiada, es de lo mejor. A mí me gusta el ámbito marino, ¿no es verdad? Entonces tú puedes navegar con viento en contra o con viento a favor. Y con ambos vientos puedes conducir el velero, ¿cierto? Evidentemente con viento en popa vas mucho más fácil y mucho más rápido. Pero veo que nuestros empresarios conducen sus barcos, los hacen rentables, los vuelven competitivos. Muchos están saliendo del Ecuador y lo hacen muchas veces con viento en contra. Y Además, han sido entrenados en las aguas turbulentas permanentes del Ecuador, porque hemos tenido cambios de presidentes, tumbadas de gobierno, terremotos, aquí todo. Por eso yo creo que sí te diría que hay una sinergia poderosa. Hay una sinergia poderosa entre un empresario que ha enfrentado circunstancias diversas y adversas y el talento y el conocimiento que le provee la academia. Porque el talento y el conocimiento que le provee la academia, mira, yo hablaba a mí me fascina el management. El management es una ciencia, es la ciencia que el ser humano ha inventado para lograr que las organizaciones sean exitosas. Y si un buen conductor, un buen cochero, ¿no es verdad? Tu manager, se une con expertos que le ayudan a administrar las diferentes dimensiones de este coche, estoy seguro que va a llevar el coche a cualquier lado. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por dedicarnos esta hora de tu tiempo. Esperemos que regreses pronto para seguir hablando de muchos de los insights que puedes compartir con nosotros. Gracias también a ustedes por acompañarnos en este programa este día. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana. A ti muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.